say we want autonomy. We need autonomy. We want autonomy. We need autonomy. Oy, 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 oy. Hola amigos y amigas del Canal 22, Voz e Imagen de la Autonomía. Hoy estamos conversando con Rigoberto González Garbas, secretario general del Gobierno Regional Autónomo de la Costa Caribe Norte, pero además es el funcionario de mayor nivel en CONADETI. Entonces, él es la persona que ha estado al frente de todo lo que significa el proceso de saneamiento territorial. Ustedes recuerdan que hace unas semanas estuvimos conversando sobre el proceso de saneamiento y quisiéramos saber, para que él comparta con ustedes, cómo es que va avanzando ese proceso en nuestra región. Gracias, doctora Mirna. Gracias a todos los televidentes del Canal 22. Efectivamente, hay un compromiso de parte de nuestro presidente, comandante Daniel Ortega, de que las tierras de las comunidades deben de ser respetadas. Y que además de eso ya se abrió un proceso de saneamiento en el cual, ¿verdad?, se trata de ir viendo caso por caso, ¿verdad?, de las personas que están ubicadas en las tierras de las comunidades indígenas para ver bajo qué razón han estado entrando y ocupando tierras de las comunidades indígenas. Porque no está en tela de juicio, no está en duda de que las tierras le pertenecen a las comunidades indígenas. Entonces, en ese esfuerzo, nosotros nos hemos reunido con casi todas las comunidades que han manifestado tener un problema, ¿verdad? Y hemos estado acompañándolos en el proceso. Por ejemplo, hemos estado en Saunías, hemos estado en Tuasca, hemos estado en Tuihuaupasa, hemos estado en Huanquituitas Barraya, ¿verdad?, que es donde más o menos está bastante focalizado, pues, la problemática de la invasión de terceros. Efectivamente hay terceros nuevos, hay terceros viejos, ¿verdad? Porque acuérdense que en la costa caribe es multiétnica y siempre han habido mestizos, o sea, no es que hasta ahora hay mestizos, que hasta ahora hay mestizos que se han posesionado de las tierras, eso no es cierto. Que ahora hay mayor cantidad de mestizos que se han posesionado de la tierra, eso sí es verdad. Y también es verdad de que muchos de ellos han venido porque, entre comillas, ¿verdad?, dirigentes de las comunidades, dirigentes de los territorios indígenas, entre comillas, vuelvo a remarcar también, les han vendido, ¿verdad?, a estas personas. Entonces, son personas que no manejan muy bien las particularidades de las leyes especiales en la costa caribe, no manejan de que hay una ley de autonomía, hay una ley 28, no manejan de que hay una ley de demarcación, que es la ley 445, y no manejan de que la cosmovisión y la forma de vida en las comunidades indígenas, ¿verdad?, es de que aunque haya un bosque, aunque haya un terreno baldío, no es que no sea de nadie, sino que son lugares, ¿verdad?, o sagrados, o lugares de cacería, o lugares de pesca de estas comunidades. Mira, y la mayor parte de la gente que ha entrado, ¿de qué región han venido? ¿Tiene que ver algo el problema de cambio climático, sequía en el resto del país, o solo pensando en expansión ganadera? ¿Cuáles son algunos factores que han salido? Bueno, está el factor principal, que es el de la sequía, ¿verdad? Porque en la región Pacífico Centro, ¿verdad?, está todo el corredor seco. Entonces, los ganaderos han estado empujando hacia la costa caribe para conseguir más tierra, para poder aguar
a su ganado para poder mantener a su ganado, que suba de peso, etcétera, ¿verdad? Pero también hay otra cantidad de factores, pues porque no todos son personas que tienen dinero. Hay muchos que tienen mucho dinero, pero también hay desplazamiento de campesinos pobres, campesinos sin tierra, ¿verdad? Que están buscando un lugar donde asentarse, donde vivir, donde sembrar, donde cosechar, ¿verdad? Pero el mayor problema que yo veo es el problema de los ganaderos. De repente, ¿verdad? La región nuestra, estoy hablando del Caribe Norte, se volvió el lugar más ganadero en todo Nicaragua, pues en todo el país. A veces tenemos problemas de registro y de subregistro, pues que van y lo registran en Matagalpa, en Río Blanco, etcétera. Pero es ganado que está en Mulucucú, en Ciuna, en El Naranjo, ¿verdad? En Rosita, en Bonanza, y asústense. Estamos aquí nomás en Nazaret, todo esto, pues. O sea, no estamos hablando de que una zona ganadera es Ciuna o Mulucucú solamente, sino que estamos hablando como zona ganadera toda la región ya. O sea que nos hemos transformado de la zona de bosques a la zona ganadera. Nos estamos transformando a la zona ganadera y eso es bien preocupante porque nosotros tenemos compromisos con la humanidad, ¿verdad? Que es el compromiso del oxígeno, el compromiso de cuidar el medio ambiente, el compromiso de poderle legar a nuestros hijos pues calidad de vida. Y estamos teniendo serias dificultades porque no es una acción de parte del gobierno, sino que son acciones particulares, ¿verdad? Bajo la posibilidad de encontrar a personas que les vendan tierras. Entonces, de repente usted llega a una comunidad indígena y hay un montón de mestizos del Pacífico que te dicen que ellos han comprado y que por haber comprado ellos tienen ese derecho. Y no solamente el derecho de vivir y el derecho de trabajar, sino que también el derecho de participar en la forma de organización tradicional de las comunidades indígenas. Nosotros tenemos un caso bien curioso, ¿verdad? De una persona que con 18 meses de estar dentro de una comunidad, bajo esa misma figura que había comprado supuestamente, aunque sabemos que las tierras de las comunidades indígenas no se pueden vender, esta persona con 18 meses de estar fue electa como vicesíndico de la comunidad. O sea, la misma gente de la comunidad eligió a la persona. ¿Estaba casado con alguna mujer misquita o solo llegó como ganadero? No necesariamente, porque en algunas comunidades, ¿verdad?, la composición es abrumadoramente mestiza, ¿verdad? Por ejemplo, en el sector de Tapaprí. Entonces, te encontrás en una comunidad, por ejemplo, que hay 20, 30 familias que son de origen indígena, que son misquitos o misquito mayagna, y de repente encontrás 80% o llegando ya a 90% que son mestizos. Ellos tienen derecho de vivir como cualquier otro ciudadano, pero no tienen derecho de participar en las formas de organización tradicional indígena, ¿verdad? Eso nosotros lo hemos ido aclarando pues en varias comunidades. Sí. Y yo entiendo que hace algún tiempo se venía trabajando en la elaboración de los estatutos de las comunidades. Esas cosas, ¿cómo se van normando? Bueno, todos los territorios indígenas tienen sus propios estatutos, que a lo mejor tendrán que hacer varias asambleas para hacer algunas reformas, porque tal vez la situación en el momento que hicieron estos estatutos no es la misma pues de hoy. Hay muchas cosas que han cambiado y hay otras cosas que no se tomaron en cuenta. Pero lo que estamos diciendo también es que aparte de los estatutos de los gobiernos territoriales, ¿verdad?, donde en las comunidades donde hay mayor cantidad de problemas, deben de tener sus propios estatutos, ¿verdad?, con sus propias particularidades. Quisiera hablar un poco, que nos contaras un poco. Yo estuve en la zona de Huanquiliaubra y en la zona de Honduras en el mes de enero, visitando algunas comunidades desplazadas o también visitando algunas comunidades, y sentí mucho temor de parte de las comunidades
por grupos armados, nos decían. Me interesaría que compartieras con nosotros cómo está esa situación actualmente, qué cambios ha habido allá en la zona de Liaubra de enero hasta la fecha en relación con servicios básicos a la población, el tema de los desplazamientos. ¿Ha habido algún cambio? Sí, evidentemente que sí, porque en ese sector, ¿verdad? Lo que comenzó el conflicto era de que hay muchos dirigentes que estaban llamando al famoso autosaneamiento. Y ya sabemos el resultado, pues el autosaneamiento lo que provocó fue que hubieran personas heridas, personas que hasta perdieron la vida, que es lo más preciado que tiene el ser humano, ¿verdad? Por irse a enfrentar pues a la fuerza uno con el otro. El proceso de saneamiento, en algún momento pues uno va a tener dificultad de tal manera de que las posiciones sean irreconciliables una con la otra. Y en ese caso, pues el tercero tiene que perder porque el que tiene el derecho es el comunitario. Sin embargo, para llegar hasta ese punto, debe de agotarse otros mecanismos pues de conversación, de concertación, etcétera. Y eso fue la parte de que estos dirigentes políticos obviaron, olvidándose de que el tercero también es un ser humano, es una vida también. Sembraron el terror, el temor dentro de la población de que entonces los mestizos se habían rearmado y que venían a atacarlos. Igualmente a los mestizos les decían sus dirigentes de que los misquitos se habían armado y que venían a atacarlos. Entonces, por un lado había zozobra y por el otro lado también había zozobra, ¿ves? Y las comunidades, sin embargo, aún con toda su autodefensa, se han mantenido bastante estables dentro de sus comunidades. Hubieron como 3 comunidades que se desplazaron, pero estas se desplazaron mayoritariamente hacia las otras comunidades mayores, a las otras comunidades grandes. Por ejemplo, en el caso de Liaubra, ¿verdad? La comunidad de Polo, la comunidad de Naranjal, ¿verdad? Cocal, esas comunidades se desplazaron ¿hacia dónde? Hacia la comunidad más grande, que es La Esperanza. Ahora, la gira hacia el otro lado del río Coco a las otras comunidades en Honduras fue de que estos mismos pseudo dirigentes empezaron a decirle de que ACNUR, que es el alto comisionado de Naciones Unidas para Refugiados, había llevado pues una gran cantidad de ayuda, sobre todo en alimentación, ¿verdad? Y como muchos de ellos no habían podido sacar las cosechas, ¿verdad? Lo que habían sembrado, el arroz, los frijoles, y entonces pues estaban padeciendo, pues teniendo problemas pues con la alimentación. Y al decirles eso, por supuesto que muchos se cruzaron al otro lado para ver qué tipo de ayuda podían conseguir. Pero ahora está mucho más estable. Ya llegó el gobierno. El gobierno está entrando con las brigadas médicas, ¿verdad? Se han estado restableciendo las clases en las diferentes escuelas, ¿verdad? Ya llegamos con plan techo, ya llegamos con el bono productivo, ¿verdad? Lo que sí, pues, no hemos tenido es una asistencia, ¿verdad? En alimentación, etcétera, como para que la gente pues tenga eso, sino lo que se le ha dicho, bueno, pues, trabajemos, aquí está esto, pues. No es como en otras ocasiones, que siempre se le regala comida, se le regala esto, se le regala lo otro, pues eso no ha pasado en esta ocasión. Pero sí se le ha estado llevando semillas, se le ha estado llevando techo, ¿verdad? Medicamentos e incluso hasta materiales, pues la mochila escolar y la comida, pues, ¿cómo se llama? La merienda escolar también, ¿verdad? Que ha estado pues todo el tiempo ahí. Ahora, la otra zona en la que nos decían los pastores de las iglesias que acompañaron esta visita que hicimos era la de Tabarraya, ¿verdad? O sea que ellos también tenían preocupación por la zona de Tabarraya. ¿Cómo va la situación en esta zona?
Bueno, nosotros hemos estado entrando esporádicamente desde el mes de noviembre del año pasado. Entramos en noviembre, entramos en diciembre. La penúltima visita fue en febrero y la última visita fue ahorita el lunes recién pasado, pues que estuvimos por allá, con la diferencia de que eran comisioncitas las que estaban entrando, pues trabajando con ellos, pero ahora entró el gabinete de gobierno en su totalidad. Nos reunimos en Francia Sirpi con todas las comunidades, ¿verdad? Ahí se hizo el lanzamiento de un proyecto innovador, ¿verdad? De producción, de socioproductivo, ¿verdad? Donde pues se le está dando a los comunitarios, ¿verdad? Oportunidad de tener mejor calidad de vida al poder accesar a diferentes granos, ¿verdad? Y a diferentes, los miquitos le dicen quiama, ¿verdad? Que es de plátano, incluso hasta de filipita, de malanga, etcétera, pues, ¿verdad? Todo eso se le ha proporcionado ahorita. Y ahí, pues, tuvimos la oportunidad de hablar francamente, de conversar con ellos, de que ellos expusieran todos los diferentes problemas que tienen y que requiere de alguna medida, pues, de que el gobierno intervenga y que los asista. Llegamos dentro de eso en el acuerdo de que venía una comisión de las autoridades, ¿verdad?, de Francia Sirpi, de Santa Clara, de La Esperanza Río Guagua y de Wisconsin. El día de ayer iban a venir. Efectivamente así lo hicieron. El día de hoy, desde las 10 de la mañana nos reunimos con las autoridades de Aguastín y de Amasao, que son los dos colindantes, ¿verdad? Y nos hemos puesto de acuerdo y señalado la fecha probable de entrar ahí, en ese sector, para el 3 de junio. En la planificación inicial, porque este ya sería el cuarto encuentro con ellos sobre el mismo tema, ¿verdad?, de saneamiento, que se va haciendo el carrileo, ¿verdad?, se va marcando con pintura, incluso se siembran árboles frutales para que en el futuro, pues, tener bastante delimitado, pues, un territorio y otro territorio. Todo eso se va a hacer. Estábamos ultimando detalles, ¿verdad? Nosotros teníamos planificado hacer 12.8 kilómetros en la primera entrada. Con las autoridades y la reunión de hoy se decidió, pues, de que íbamos a hacer, pues, aunque tardáramos más, aunque requiriera de mayor presupuesto, vamos a hacer 47 kilómetros, ¿verdad? Y fue una reunión muy buena, ¿verdad? Donde ambos territorios se reconocieron de que aunque uno sea de origen mayagna y el otro sea de origen misquito, lo que los une es que son indígenas los dos y tienen los mismos problemas. Entonces, bajo esta premisa, pues, y unidos con el gobierno regional, unidos con la CONADETI, e incluso el aporte de ellos, porque ellos reciben también presupuesto del Tesoro Nacional, ¿verdad? Juntos, haciendo el esfuerzo, pues, va a ser posible que se empiece este trabajo. Suena eso muy alentador, porque efectivamente era preocupante ver a los jóvenes organizados en autodefensa, en esas comunidades, engañados, pues, con la idea de que el autosaneamiento iba a ser la solución sin tomar en cuenta la participación gubernamental. Y en el caso nos había contado anteriormente cómo se había avanzado bastante en una propuesta, en una metodología en Amasao sobre este tema del ordenamiento y la gobernanza territorial. Esos insumos, ¿cómo están contribuyendo para definir una metodología para el saneamiento desde las propias comunidades, como nos habías indicado anteriormente? Lo que pasa es que este asunto del saneamiento tiene una aplicación diferente en cada lugar, porque no en todos los lugares es el mismo origen, pues, ¿verdad? Por ejemplo, nosotros nos reunimos en el mes pasado, a finales de abril. Nosotros hicimos 2 reuniones.
Primero nos reunimos en Ciuna, donde participaron 3 territorios, que es Prinzuauya, Prinzuáhuala y Tuasca, ¿verdad? Porque lo que ahí se reclama es de que los Tuasca están metiendo terceros en uno y otro territorio que no es parte de su territorio. Entonces el tratamiento ahí es diferente. El tratamiento es primero ordenar a las autoridades, ¿verdad?, que no se quieren ordenar, ¿verdad? Explicarles a esas autoridades que hay penalidad por la venta de las tierras, ¿verdad? Y entonces fue una reunión bastante buena, bastante fructífera, donde pues por lo menos se logró juntar a estos 3 gobiernos territoriales. Ahora, dentro del gobierno territorial de Tuasca, tiene sus propias particularidades, también, aparte. Entonces, provocamos otra reunión después de esa, en Rosita, donde nos reunimos con todas las comunidades del territorio Tuasca, donde sale a relucir que la mayor cantidad de problemas que tienen todas estas otras comunidades es provocado por Guasaquín, por la comunidad de Guasaquín, que se dice que es la comunidad madre y que ella está por encima de las demás, y son los que entonces empiezan a vender tierra, a aprovechar los recursos naturales sin que las otras comunidades puedan participar. Entonces ese proceso ahí de sanear también es diferente. Ahora el proceso aquí en Huanquitú y Tabarraya también es un poco diferente, porque entonces aquí tenemos otro fenómeno, que es el fenómeno donde existen grupos armados, ¿verdad?, de ladrones, grupos armados que son avigiadores, grupos armados que son traficantes de drogas, ¿verdad?, y que están incidiendo ahí en el área que hay que sanear. Entonces, en algún lado podés entrar sin el acompañamiento policial porque andás haciendo un trabajo cívico meramente. Y en otro lado, pues necesariamente necesitas el acompañamiento del Ejército y de la Policía Nacional para la cuestión de la seguridad, ¿verdad? Porque si un comunitario se va a meter, va a ser víctima pues de esta gente. Y esta misma gente son los que habían participado ya en las otras acciones en contra de las comunidades. Entonces, cada lugar es diferente, tiene un tratamiento diferente. Entonces se sigue reafirmando la metodología que había señalado en la conversación anterior, que hay que ir caso por caso, comunidad por comunidad. Aquí lo que queda claro es la necesidad del fortalecimiento de las autoridades, ¿verdad?, comunales para este proceso. Vamos a hacer un corte y seguimos después conversando aquí en Agenda Costeña sobre el tema del saneamiento. El proceso de autonomía enriquece la cultura nacional, reconoce y fortalece la identidad étnica, respeta la diversidad de las culturas de las comunidades de la costa caribe, rescata la historia de las mismas, reconoce el derecho de propiedad sobre las tierras comunales, repudia cualquier tipo de discriminación, reconoce la libertad religiosa y sin profundizar diferencias. Reconoce identidades diferenciadas para construir desde ellas la unidad nacional. Seguimos conversando con Rigoberto González Garbas, secretario general del Gobierno Regional y responsable de CONADETI, sobre el tema de saneamiento territorial. Un tema que en los últimos meses ha cobrado mucha relevancia, pero con lo que nos estás contando vemos que detrás
de esta demanda justa de los pueblos indígenas y de las comunidades que son dueñas de esos territorios, también hay presencia de otros grupos informales, o sea, grupos armados, o sea, eso realmente genera mucha inquietud de parte de la gente. ¿Cómo ves las perspectivas frente a esa situación? Quizás lo primero que hay que aclarar, doctora, es que cuando nos referimos a estos grupos, nos referimos a grupos de delincuentes. De ninguna manera se puede considerar grupos políticos, porque no tienen ninguna demanda en contra del gobierno, sino de que andan delinquiendo. Esa es la verdad, andan delinquiendo. Entonces nos encontramos, por ejemplo, con un grupo que su modo operandi es la extorsión. Es la extorsión. Se van donde una familia campesina que está sentada y les dicen, mira, me trae 50,000 córdobas, ¿verdad? Y si no me traes 50,000 córdobas, vos sabés a qué te vas a tener. Entonces, si la familia tiene, les da los 50,000 córdobas. Y si no tienen, entonces buscan cómo retirarse lo más pronto posible, dejando abandonados todos sus bienes, porque si no van a perder la vida. Y entonces este grupo vandálico lo que hacen es que se posesionan de esos bienes, y estamos hablando de ganado mayor, ganado menor y cosecha, etcétera, etcétera. Y entonces lo agarran y lo venden, pues, ¿verdad? Y lo negocian. Entonces este es el tipo de grupo que está ahí, ¿verdad? En una forma de operar. Y la otra forma es de que han estado haciendo un corredor del narcotráfico, del narcotráfico con gira, ¿verdad? Del lado de Prinzu, ¿verdad? Salen por ahí, pasan por el territorio de Tasbaprí, se adentran en el territorio de Amasao, salen del territorio de Amasao, entonces entran a Huanquituí, Tabarraya, o si no, a Liaubra, y entonces pasan al otro lado, pues, de Honduras, que ese es el corredor. Ahora, estos grupos en algunos casos andan bien armados y andan con armas de guerra, que es lo que las comunidades han visto, pues, y que es el reclamo. A veces dicen, no, pero si esa arma es la misma arma que es del gobierno, pues, armas de reglamento, ACA. Pero el narcotráfico tiene ACA y tiene mejores armas que ACA, ¿ve? Entonces esta es la confusión y el montón de gente, pues, que andan ahí. Entonces se está logrando aclarar esa, porque recuerdo que Río Coco arriba, cuando anduve en el mes de enero, ese era uno de las inquietudes, esa confusión sobre el tipo de arma que andaba ese grupo, que los andaba prácticamente amedrentando, pues, en la parte posterior de las comunidades. Ahora, me gusta mucho escuchar que hay un diálogo sostenido que ha tenido el gobierno cuando hablan ya de 4 encuentros con las autoridades de estas comunidades en conflicto. ¿Qué perspectivas le ves a esto? Bueno, muy buena. Yo le miro muy buena perspectiva de que podamos sacar adelante el trabajo, porque lo que han manifestado todas las comunidades, todos los dirigentes, ¿verdad?, al mismo tiempo, en una sola voz, es de que todos tenemos que entrar a hacer ese trabajo de saneamiento. Ahora, el saneamiento en estas comunidades indígenas tiene que ser mediante una metodología, ¿verdad? La CONADETI aprobó ya hace más de un año la metodología para la aplicación del saneamiento en las comunidades indígenas, donde se establece, pues, los diferentes mecanismos. Primero tenés que identificar a estas personas mediante una encuesta jurídica. Ahorita en la reunión del día de hoy, las comunidades volvieron a reafirmar de que quieren que se haga la encuesta jurídica de terceros. Y que aunque ya habíamos aplicado una encuesta jurídica anteriormente, que había que actualizarla, porque muy probablemente, pues, sean diferentes personas ya las que están ahorita actualmente, ¿verdad? Y luego, entonces, en que la comunidad junto con los equipos técnicos tienen que hacer un estudio
de caso por caso, para poder después darle intervención y aplicar y tomar una decisión en asamblea. Entonces, ¿verdad? cuando hablan de caso por caso, después de del inventario, digamos, jurídico, entonces cada persona o cada familia es la que se analiza en asamblea comunitaria. Se analiza no solo la familia, sino que también toda la documentación. Entonces los comunitarios decían hoy, por ejemplo, nosotros necesitamos que se haga eso, porque nosotros no vamos a apañar, ¿verdad?, al que ha vendido tierra de las comunidades indígenas y que nos ha metido el día de hoy en este conflicto. Ese sí, creo que eso también se escuchaba arriba. Ellos decían, castiguen a los culpables, a los que vendieron tierra, aunque sean dirigentes de distintas organizaciones o hayan tenido un cargo de autoridad, pero hay que castigarlos. Entonces, como que esa posición se va ampliando más y más. Se va ampliando. Mire, nosotros tenemos ya varias denuncias recepcionadas. Nosotros tenemos un acervo así enorme de documentación, de información. Muchos de estos ya la hemos trasladado a la policía la está procesando. Otra cantidad de denuncias que ha entrado a través de la Procuraduría General de la República, que tiene oficinas aquí. Estamos proponiendo que se abra una oficina también en Rosita, ¿verdad?, que es el otro sector de mayor conflicto, ¿verdad?, para que ya se le dé curso legal, ¿verdad?, a los que han estado pues metidos en esto. Esa gente de vendedores de tierra, mire, doctora, no es que a alguien se le ocurrió vender tierra, sino que son grupos organizados. Es lo que se llama crimen organizado para venta de tierra de las comunidades indígenas. Tienen oficina aquí, tienen oficina al lado de Jinotega, tienen oficina al lado de Matagalpa, con los que se contactan con la gente que están necesitados de tierra, les ofrecen vender, tienen su red de abogados que le hacen las escrituras, ¿verdad?, con los notarios públicos, y es toda una organización, es toda una organización, y normalmente esta misma organización anda metida en varios territorios. O sea, no es algo que nosotros estamos pensando que los vendedores de tierra, muchos son dirigentes indígenas, pero hay muchos que no son dirigentes indígenas y andan metidos en el mismo negocio. O sea, que realmente es una banda, o sea, un grupo de delincuentes, pues de otro nivel. O sea, que aquí las pobres comunidades están metidas entre delincuentes armados y delincuentes en oficinas. Así es, si usted se acuerda, hace como ya 2 años, ¿verdad?, a petición de la Procuraduría General de la República, que había hecho su trabajo investigativo y que le llevó a la Corte Suprema de Justicia, la Corte Suprema de Justicia suspendió a un montón de abogados en el ejercicio de la profesión del notario, porque ellos habían participado en contubernio con esta gente en la venta de tierras de las comunidades indígenas, ¿verdad? O sea, nosotros nos encontramos con accionar de parte del Estado para evitar esto y para restituir que el derecho que tienen las comunidades indígenas la pueden tener a plenitud, ¿verdad? El gobierno no ha estado dormido, ha estado haciendo este trabajo, otro trabajo, y por eso es que nosotros decimos, muchos dicen, saneamiento, sí, saneamiento, más o menos son 35, 36 comunidades, hemos estado en casi todas ellas, ¿verdad?, de una u otra manera, actuando para que se restablezcan estos derechos. Vamos a tener un corte comercial y posteriormente seguiremos conversando sobre el tema de saneamiento en los territorios indígenas de nuestra región. Las comunidades de la costa caribe tienen el derecho de vivir y desarrollarse bajo las formas de organización social que corresponden a sus tradiciones históricas y culturales. Say we want autonomy. We need autonomy. We want
Yo creo que una de las cosas que más pedían las viejitas, más piden las mujeres en las comunidades, es el tema de la seguridad. O sea, realmente, ¿cómo ves que avance este proceso para devolverle la tranquilidad y la seguridad a la gente en las comunidades? En la visita que hicimos ahorita del gabinete de gobierno en este sector de Francia Sirpi, tuvimos el acompañamiento policial. Y el día de hoy, en la reunión, ¿verdad? Las comunidades estas le pedían a la policía que para el Día de las Madres, para el 30 de mayo, ellos necesitaban la presencia policial en el sector de sus comunidades. Mire cómo han cambiado las cosas. Hace poco decían que no querían ver a la policía, no querían ver al ejército, ¿verdad? Ahora solicitan la presencia del ejército porque saben que la presencia del ejército y la presencia de la policía se traduce en seguridad, ¿verdad? Y seguridad no solo de cara a los terceros, sino que seguridad en general, ¿verdad? Yo creo que ese tema de la seguridad incluso lo estuvimos platicando, ¿verdad? De que efectivamente las comunidades se han dotado también de sus propios mecanismos, pues que son mecanismos válidos, como por ejemplo los guardabosques, ¿verdad? Ofrecen alguna protección, alguna seguridad, pero también el policía comunitario, ¿verdad? No necesariamente están armados, ¿verdad? También ofrecen seguridad dentro de la comunidad. Ahora, si ellos tienen capacitación, tienen entrenamiento con la Policía Nacional, con el Ejército de Nicaragua, entonces, pues su desempeño va a ser más efectivo. Y veamos el caso de una familia que llegó ahí, o sea, porque la ley habla de 1987, una familia que llegó, se instaló en lo que hoy es una tierra comunal ya titulada. ¿Qué garantías tiene esa familia? Acuérdese que el proceso de titulación en la costa atlántica data de muchos años, ¿verdad? Cuando vino la comisión tituladora de la Mosquitia y le dio título a algunas comunidades indígenas, también le dio a algunos particulares. Hay particulares que tienen títulos Harrison Altamirano. Esos títulos deben de ser respetados, obviamente. Por ejemplo, nosotros aquí nomás en Guababún, ahí por donde está el lanchón, hay una familia que tiene títulos Harrison Altamirano y que está dentro de una comunidad indígena, dentro de un territorio indígena. Sin embargo, se le respeta a esa familia su título. Después hubo otro proceso de titulación que era a través del IAN, ¿verdad? El Instituto Agrario Nicaragüense, ¿verdad? Francia Sirpi, todo eso tienen títulos que también pues se le debe de respetar porque todos esos datan desde antes de 1987. Y hay otras formas también que fue mediante la famosa denuncia, ¿verdad? Que hacían ante la Asamblea Nacional ciudadanos, ¿verdad? Eso ya no entran. ¿Por qué no entran? Porque normalmente era prebendas políticas a personajes relacionados con la política del país o del gobierno en un momento determinado y que denunciaban tierras en las comunidades indígenas y agarraban un título, pero nunca tuvieron presencia, nunca tuvieron posesión. Y la ley 445 dice que son dos requisitos. Uno, que el título tiene que datar de antes del 87 y dos, que tiene que tener efectivamente presencia y posesión dentro de esas tierras. Ahora mucha gente me pregunta, ¿y por qué el 87? Porque en el 87 se hizo la constitución política de nuestro país. Se restableció el orden jurídico. Acuérdense que aquí hubo una guerra en Nicaragua y que había una dictadura, la dictadura de los Somoza. Y esa dictadura terminó en el 79. Pero después de eso había una junta de gobierno, ¿verdad? Que estaba pues la doña Violeta, el comandante Daniel Ortega, etcétera, que estuvo gobernando hasta un momento determinado en el que se llama a la constituyente.
Cuando se llama a la constituyente y se van a las elecciones, vuelve a restablecerse el orden jurídico en el país. Eso ocurrió en 1987. Por eso es que hablamos de los títulos. Por eso se usa el 87 como referencia. Como referencia, porque del 87 para acá, ¿verdad? Si el Estado le otorgó un título a un particular dentro de las tierras de las comunidades indígenas, ese particular debe ser indemnizado, porque nosotros somos un gobierno, ¿verdad? Un Estado de Estado de Derecho, muy respetuoso con las leyes y todo el orden jurídico. Ahora, la gente siempre piensa en el tercero y el colono como mestizo. ¿Qué sucede en esos casos en que son indígenas que han entrado en otro territorio indígena? Y te voy a poner el caso de Huaspán, pues yo soy de Huaspán y alguien entró y ocupó lo que era mi pedazo de tierra, por ejemplo. Para ese tipo de casos, ¿qué es lo que se prevé con esta metodología del saneamiento? Bueno, nosotros creemos que en primera instancia quien tiene que resolver esos casos son los gobiernos territoriales, ¿verdad? Y si los gobiernos territoriales no pueden, entonces pasarlo a la vía judicial, pues que es la vía ordinaria, pues que es lo que corresponde. Pues yo tengo mi título, ¿verdad? Sobre mi parcela, sobre mi terreno, ¿verdad? Y vos lo ocupaste, y entonces pues se hace una demanda, pues, y se abre juicio, pues, ¿verdad? Pero también yo quería referirme a eso que usted dice, porque por ejemplo, dice Caratá que los terceros que están en las tierras de Caratá son los que están en el Rosario Murillo, ¿verdad? Y la mayoría son indígenas misquitos también, indígenas misquitos desplazados pues de otras comunidades, o que de otras comunidades han venido a asentarse ahí. Entonces el hecho de que vengan a asentarse solos y no reconocer a la autoridad territorial, no reconocer el dominio de esta comunidad, de este territorio, efectivamente los convierte en terceros. O sea que entonces, Rosario Murillo son terceros. Porque debería de comenzar por el reconocimiento, ¿verdad?, del derecho. Ok, Caratá, efectivamente este es tu territorio, mira, sentémonos, arreglemos, pues yo quiero estar aquí porque no tengo pues un lugar donde estar. Entonces ya dejarían ese estatus de tercero. Bueno, entonces yo quisiera concluir este programa escuchando de parte tuya la reafirmación de la seguridad en el proceso de saneamiento. O sea que realmente el gobierno está asumiendo el control sobre esto y que los pobladores en esta región sintamos que toda la amenaza que vimos en septiembre del año pasado no se vuelva a repetir. Bueno, le puedo decir con toda la seguridad que hasta el momento quien más plata ha puesto para este proceso se llama Gobierno Regional Autónomo de la Costa Caribe Norte, a través de la administración del máster Carlos Alemán. Esto nosotros queremos que se junten esfuerzos, que no solamente sea un esfuerzo de parte del gobierno regional, queremos que sea un esfuerzo de parte de los territorios indígenas que también reciben presupuesto del gobierno del Tesoro Nacional. Y si el principal problema que ellos tienen es un problema de saneamiento, ellos deberían, al momento de hacer su presupuesto, poner que están solicitando destinar este recurso para el saneamiento y no para comprar camionetas o para comprar motocicletas y otras cosas, pues, ¿verdad? De manera responsable. Por otro lado, la Comisión Nacional de Demarcación y Titulación, ¿verdad?, ha concluido ya con la titulación de 23 territorios indígenas y afrodescendientes. El último se aprobó en abril, a finales de abril, que es el territorio de los Creole de Bluefields, el territorio número 23 que se aprobó. Entonces, efectivamente, el presupuesto con el que cuenta esta institución se está dedicando enteramente para el trabajo del saneamiento. O sea, ahora no podemos decir que no tenemos presupuesto. Tal vez no sea suficiente, pero sí tenemos y podemos hacer mucho accionar y mucho trabajo juntando esfuerzos
¿verdad? Juntando voluntades. Bueno, hemos estado conversando con Rigoberto González Garbach y como ustedes han podido escuchar, el proceso de saneamiento está avanzando en nuestra región. Es un proceso complejo, pero nosotros, los que vivimos en estas regiones autónomas y en este país, tenemos que aceptar un hecho real. Son muy pocos los gobiernos en el mundo que reconocen los derechos territoriales de los pueblos indígenas. En este caso, Nicaragua lo ha reconocido. Y concluir ese proceso, como ha señalado el señor Garbach, requiere de la voluntad y la articulación de todos los distintos sectores. Entonces, muchas gracias, Garbach, y por supuesto que te vamos a seguir invitando a Agenda Costeña para que sigas contándonos sobre cómo va el proceso. Y a todos ustedes, nuestros televidentes, muchas gracias por haber estado nuevamente con nosotros en Agenda Costeña en Canal 22, Voz e Imagen de la Autonomía. Autonomy. We need autonomy.